One, two, three. Hogan Lovells presenta Abordando Derecho, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos. De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho, abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual. Bienvenidos y preparados. En este podcast vamos abordando derecho. Uno de los principales temas en la agenda nacional, sin duda, es la inversión extranjera. El fenómeno del nearshoring está generando un fuerte impulso a la economía con la instalación de empresas multinacionales en nuestro país. El reciente caso de la potencial instalación de una planta de Tesla en territorio nacional dio visibilidad al apetito que tienen distintas regiones para recibir inversión del extranjero. Sin embargo, ¿está México preparado para la instalación de estas plantas? ¿Tiene nuestro país la suficiencia energética para satisfacer la creciente demanda? En este episodio, Miguel Ángel Mateo Simón y Alejandro García González, socios de Hogan Lovells, abordan este y otros temas relevantes como el impulso de las energías verdes y la innovación tecnológica en la generación y transmisión de electricidad. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho. El día de hoy tenemos, de nuevo, invitado de lujo. Él es Miguel Ángel Mateo. Miguel es abogado por la Universidad de las Américas. Tiene una maestría en Derecho y Política Energética por la Universidad de Dundee en Escocia. Tiene también un diplomado en Economía por el ITAM. Y actualmente Miguel coliderea el área de energía aquí en Hogan Lovells, México. Miguel tiene ya una larga carrera dentro de nuestra firma, por ahí de 17, 18 años. Entonces, es un verdadero placer recibirte, Miguel. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Oye, Miguel, recuerdo que hace un par de años, por ahí a inicios del 2021, particularmente en el norte del país, tuvimos un apagón masivo, ¿no? De repente la energía eléctrica se fue y esto, por lo que entendimos en su momento, obedeció a un tema relacionado con el clima. Era un tema climatológico. Había una tormenta invernal en Estados Unidos y eso afectó el suministro del gas, que eventualmente servía para las plantas generadoras en México. Y bueno, hubo un problema importante y también de ahí se generaron unas consecuencias jurídicas bastante importantes que de hecho nos tocó a ti y a mí atender en relación con los precios, ¿no? Por estos desbalances que hubo en el sistema. Entonces, esa es una experiencia más o menos reciente que nos tocó vivir y que tiene que ver precisamente con la suficiencia energética en el país y obviamente en la región en general de América Latina. Entonces, si te parece, aprovechando desde luego toda la experiencia que tú tienes en temas regulatorios y transaccionales en materia de energía, nos gustaría platicar contigo algunos temas que consideramos relevantes y que a nuestra audiencia le pueden llamar la atención. Claro. Déjame empezar por preguntarte cómo está conformada la matriz energética en México, es decir, las fuentes de energía, ¿cuáles son las que tenemos operando actualmente? Sí, yo voy un poquito para la audiencia. La matriz energética es precisamente qué se consume en México para generar energía eléctrica, ¿no? Qué energéticos se consumen y de dónde vienen, ¿no? Entonces, estamos hablando que principalmente en México, la matriz energética, el 75% son combustibles fósiles. Estamos hablando gas natural, petróleo y derivados del petróleo, ¿no? Combustóleo, etcétera. Bueno, para beneficio de la audiencia, la matriz energética es precisamente cómo está compuesto los insumos de energía que México consume y genera energía eléctrica, ¿no? Entonces, el 75% de esta matriz está compuesta de combustibles fósiles. Esto es gas natural, petróleo y derivados. ¿Esto qué significa? Que las centrales de generación de energía eléctrica, la mayoría consume combustibles fósiles, ¿no? De esos combustibles fósiles, la mayoría de ese consumo se puede decir que es gas natural, ¿no? El resto, el remanente de esa matriz energética, podemos ubicar a los renovables con un 10-11%, ¿no? Que son eólica y solar.
un 4% más o menos otros renovables, como puede ser biocombustible, etcétera, geotermia, hidro, etcétera. La hidro siempre hay un debate si sí es renovable o no es renovable, pero puede estar ahí, ¿no? Y 4% es energía nuclear, que únicamente es operada por el Estado a través de la CFE, ¿no? Entonces, esa es la matriz energética actual de México, más o menos. Ok. Oye, y en relación, y gracias por la explicación de dónde se genera la energía que se consume en el país, y se me vienen a la mente un par de preguntas. La primera es, ¿por qué existe esta clara dependencia hacia el gas y la utilización del gas como fuente para generar energía eléctrica? Claro. El gas natural, estamos ubicados México en una posición geográfica bastante buena. ¿Por qué? Porque estamos al lado de Estados Unidos, ¿no? Y no solo Estados Unidos, sino que Texas, al día de hoy, es el gas más barato del mundo, el gas natural más barato del mundo. El precio, no hay lugar más barato que Texas, ¿no? Entonces, a raíz de algunos años atrás, México inició a configurar nuevamente o a reconfigurar muchas centrales de producción de energía eléctrica para que en lugar de quemar carbón o algún otro combustible, se quemara gas natural, ¿no? Esto traía también algunos beneficios climáticos. ¿Por qué? Porque la huella de carbono del gas natural es menor que una planta de combustóleo, que una planta de carbón, etcétera. Pero también fue muy conveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien México tiene grandes reservas de gas natural, esas reservas no han sido explotadas. Entonces, a raíz de eso se tomó una decisión de política energética de, en lugar de explotar el gas natural local, que eso implicaría costos altísimos y no necesariamente están los incentivos de inversión para que tanto el Estado mexicano como inversionistas privados puedan entrar a explotar esos recursos, se tomó la decisión de importar gas natural de Estados Unidos. A raíz de esa decisión se empezaron a construir muchos ductos, principalmente por la CFE, para traer ese gas natural, ¿no? Que tenía como objeto principalmente darles insumo a las plantas de CFE, principalmente, ¿no? Entonces, se hizo toda esta estrategia para importar gas natural de Texas a un precio que no se consigue en ningún otro lado del mundo, ¿no? Yeah. Entonces, esa fue la decisión que tomó el gobierno mexicano en su momento, y por eso se ha estado incrementando la dependencia, digamos, en gas natural. Muy bien, muy claro. Oye, y en relación con esto, platícanos ahora cómo está la demanda en el país, cómo está la demanda en México. He estado yo escuchando, sobre todo en épocas recientes, de que algunos nuevos fraccionamientos o parques industriales están batallando para conseguir autorizaciones debido a que ya no hay oferta de energía eléctrica. Es decir, que la energía eléctrica que se está generando en el país, pues digamos que ya está etiquetada, ya tiene un destino previo. Entonces, platícanos un poquito cómo está este tema de oferta y demanda actualmente. Sabemos que tenemos un mercado eléctrico mayorista derivado de la LIE. Entonces, pues si nos pudieras dar así como un overview de ese tema también. Claro. La demanda eléctrica en México siempre ha ido creciendo, con excepción de 2020, con el tema del COVID, que ahí la demanda presentó una baja, ¿no? Pero de manera general, la demanda eléctrica siempre ha ido creciendo, ¿no? Entonces, el Estado mexicano, a través del Centro Nacional de Control de Energía, que es el CENACE, es quien opera el mercado eléctrico y de alguna forma se encarga de que exista suficiente energía y suficientes reservas para que en todo momento la demanda se esté satisfecha, ¿no? Entonces, sí, sigue creciendo la demanda, el parque de generación existe, o sea, se está generando energía eléctrica para satisfacer esa demanda. El problema, y lo que tú dices, esa falta de demanda, digamos, que se tiene prevista, es por dos cosas. Uno, si bien hay capacidad instalada en México para satisfacer la demanda, lo que hay una insuficiencia es infraestructura de transmisión, ¿no? ¿Eso qué significa? Que las líneas de transmisión, los cables y la infraestructura asociada, subestaciones, etcétera, no existe suficiente en México para satisfacer la demanda, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Si hay un parque industrial en Nuevo León que está ubicado en un punto de México, en un punto del estado, donde hay una alta congestión, es decir, hay demasiada gente conectada jalando energía, pues naturalmente el CENACE, quien es el encargado de operar todo eso, en el momento que un parque industrial le pide permiso para interconectarse o para conectarse, el CENACE le va a decir, oye, no te puedo dar el permiso porque ya no aguanta el sistema en ese punto en particular, ¿no? ¿Eso qué significa? El CENACE le va a decir,
interconéctate a 40 kilómetros de tu parque industrial, construye tú la línea y luego se la tienes que ceder a CFE, ¿no? Y eso igual tiene un costo altísimo que un parque industrial va a decir, no, yo no puedo sufragar ese costo, ¿no? Entonces, ese es un gran problema que se está encontrando ahorita en México, que viene arrastrándose, no es de este sexenio, de sexenios atrás, ¿no? ¿Qué se intentó hacer en sexenios atrás? Empezar a mejorar el sistema o la red eléctrica nacional, el sistema eléctrico nacional, a través de obras de infraestructura gigantes, entre ellas dos. Una era una línea de transmisión de alto voltaje para interconectar el sistema eléctrico nacional, digamos mexicano, con el sistema eléctrico de Baja California. El problema del sistema eléctrico de Baja California es que no está interconectado con el sistema eléctrico troncal, digamos, ¿no? Hay mucha energía renovable que se está produciendo ahí y no había manera de evacuarla a ningún otro lado más que en la península, ¿no? Y no había manera de que si algo pasaba en la península se surtieran del resto de México, ¿no? Y había otro proyecto impulsado por la CFE que era construir igual una línea de alta tensión digamos, del istmo de Tehuantepec al centro de México. Y precisamente el propósito era poder evacuar toda esa energía renovable eólica que se produce en el istmo de Tehuantepec. Desafortunadamente, esos proyectos fueron cancelados en este sexenio, ¿no? Yeah. Entonces, no solo es eso, ¿no? Hay muchas obras de la red eléctrica que necesitan hacerse para que exista esa suficiencia en la capacidad de transmisión. No es un tema de generación, es un tema de transmisión, ¿no? Ok. Ahora, déjame abordar en concreto el tema de generación. Ya nos has explicado que existe la suficiente capacidad y un poquito echando un vistazo a la matriz, pues tenemos todavía una alta utilización de energías fósiles, ¿no? O de fuentes fósiles para generar la energía eléctrica. Sin embargo, ya entrando al ámbito legal, sabemos que México tiene asumidos ciertos compromisos a nivel internacional para esta transición energética de la que tanto se habla para el net zero. Entonces, platícanos un poquito, Miguel, por favor, cómo estamos en esa materia en cuanto a compromisos internacionales y cuál es desde tu punto de vista la perspectiva hacia el cumplimiento de, de estas obligaciones. Son compromisos internacionales y compromisos nacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, efectivamente México es parte de diversos tratados internacionales, diversos acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, etcétera, donde ha asumido compromisos de reducir sus gases de efecto invernadero, ¿no? Pero esos compromisos los ha internalizado a través de, por ejemplo, la Ley de Cambio Climático, ¿no? Que esos compromisos los incluye como legislación interna, ¿no? Son compromisos que no tienen un efecto o una consecuencia dura, digamos, ¿no? Porque no hay una consecuencia si no los cumple, ¿no? Pero son compromisos, no obstante, internacionales y nacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, para 2030, México asumió un compromiso de reducir en 25% estos gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Esos gases de efecto invernadero se reducen de muchas maneras. No solo es enfocarse en la matriz energética, es enfocarse en la estrategia de industrialización, eficiencia energética, etcétera, ¿no? Pero es una estrategia industrial, no es una estrategia energética tal cual, ¿no? Entonces, gran parte de esa estrategia industrial es precisamente ver la matriz energética y cómo incrementar energía renovable, cómo incrementar energía limpia, ¿no? Y parte de eso es lo que el gobierno mexicano estaba persiguiendo, ¿no? Con las subastas de largo plazo que se estaban organizando en el sexenio pasado, con el mercado eléctrico mayorista como está diseñado, los incentivos que hay benefician también la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables por los costos tan bajos que tienen. Entonces, así es como México estaba tratando de transitar hacia ese punto, ¿no? Hacia reducir gases de efecto invernadero. Es parte de una política industrial más grande que tendría que tener México, no solo en el lado de energía, sino en el lado de electromovilidad, por ejemplo, eficiencia energética en la producción, en la producción industrial, etcétera, ¿no? Gracias, Miguel. Oye, y algo que a mí me parece bien interesante y espero que a nuestra audiencia también, es que si bien es cierto, a lo mejor viéndolo desde un punto de vista estrictamente climático, el uso de energías limpias, pues puede ser muy interesante, ¿no? Y la tendencia mundial, pues es hacia allá claramente. Sin embargo, creo que pues también hay retos, ¿no? Y también de repente hay cosas que se escapan, sobre todo en la opinión pública, cosas que no se ven, pero que también son bien relevantes. Entonces, creo que al final del día, como en muchas otras cosas, pues la utilización o la
el incremento en la utilización de energías limpias, pues tampoco es la panacea. ¿Qué nos puedes platicar y compartir con nuestra audiencia de lo que tú has estado viendo y cuáles pueden ser los posibles efectos de que se incremente el uso de energías limpias? Claro. Voy a separar la pregunta en dos, en el aspecto geopolítico mundial y en el aspecto un poquito más microeconómico mexicano, ¿no? Entonces, geopolíticamente, todos los países desarrollados ya tienen una tarea, entre comillas, más fácil para transitar a este net zero, ¿no? Porque ya tuvieron mucho tiempo, déjame ponerlo así, para contaminar, y contaminaron todo lo que quisieron y todo lo que pudieron, ¿no? Y así se industrializaron Estados Unidos, Canadá, Europa y algunos países de Asia, ¿no? Entonces ya están en un punto donde pueden darse lujo, entre comillas, decir, ya estamos ahí, ya podemos entrar en una estrategia renovable agresiva, podemos invertir en hidrógeno verde, podemos invertir en granjas solares, podemos invertir en energía eólica en el mar, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero todo esto se impone, o todos estos requisitos se impone a los países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, hay un término que se está utilizando mucho que se llama colonialismo climático, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Los países desarrollados imponen obligaciones a países que no están desarrollados aún y que un país en vías de desarrollo necesita hidrocarburos, ¿no? Forzosamente, todos los países lo necesitaron. Entonces, hay esa pugna ahorita en decir, oye, a ver, me estás imponiendo a mí, a un país en vías de desarrollo, métricas que tú no tenías cuando tú te desarrollaste. Cuando tú estabas en ese punto. Exactamente. Entonces, digamos, ese es el primer punto de colonialismo climático que se está hablando mucho ahorita, ¿no? El siguiente punto, ¿cuál es? Ya en esta perspectiva más microeconómica de los estados o de las naciones. ¿Qué pasa? Sí, la energía eólica, la energía solar, todo eventualmente genera o transita hacia generar menos gases de efecto invernadero. Pero hay toda una historia atrás de cómo se llega a producir una celda solar, cómo se llega a producir una turbina eólica, ¿no? Para llegar ahí, se tienen que extraer minerales de la tierra, ¿no? Le dicen rare earth minerals, ¿no? Que es cobalto, zinc, litio, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas actividades extractivas son altamente invasivas y también están en países que no es Estados Unidos necesariamente, ¿no? No es Francia, ¿no? Todo eso se busca en todos lados del mundo, ¿no? Y se extrae, y son actividades invasivas y son actividades que en sí mismas conllevan una huella de carbono gigante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha estado criticando mucho también? Decir, oye, sí tenemos que llegar al net zero rápido, pero si aceleramos todo esto, de entrada, la economía en general depende de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, no puedes cortar de un día a otro la dependencia de hidrocarburos. Dos, si aceleras las cosas, entonces los efectos adversos que puede tener una aceleración en minería, en logística, en cadenas de suministro, también tiene efectos que pueden llegar a impactar, ¿no? Entonces son trade-offs, ¿no? Si quieres tener un país lleno de energía eólica, lleno de energía solar, pero ¿cuál fue el costo de llegar ahí, ¿no? Y siempre necesitas algo que balancee el sistema, porque todas estas fuentes de energía son intermitentes. Hay países donde es más fácil, hay países donde es más difícil. Europa tiene un sistema, el norte de Europa tiene un sistema muy bien integrado y por los recursos, por la demanda, por la población, es más fácil llegar ahí. Pero un país como México, un país inclusive como Estados Unidos, es muy difícil poder llegar a ese plan, ¿no? Entonces, sí, es a donde se debe transitar, pero la transición debe ser inteligente. Claro, ¿no? claro. Sí, esta cuestión de las intermitencias a las que hace referencia, pues es bien importante, ¿no? Porque si no cuentas con los equipos y si toda tu infraestructura no está diseñada, pues sí hay, creo yo, una mayor intermitencia en las energías limpias por naturaleza, los flujos, etcétera. Entonces, creo que es una parte también bien importante a considerar. Vamos, si quieres, Miguel, a hacer una muy breve pausa. Claro. Abordando Derecho. Miguel, acostumbramos aquí en el podcast hacerle en algún punto alguna pregunta a nuestros invitados, no necesariamente del tema que estamos abordando, sino de algún otro tema que nos permita pues, acercar a nuestros invitados con la audiencia, ¿no? Que conozcan un poquito más de ustedes. Creo que siempre es importante y es algo que la gente busca. Entonces, pues en tu caso, conozco muchas facetas tuyas más allá de la profesional, pero hay una de la que me gustaría que nos platicaras, que es tu faceta como escalador. Sé que es una disciplina que practicas, que te apasiona
Entonces, platícanos un poquito cómo te involucraste en este mundo de la escalada, cuánto llevas practicándolo, cuáles son tus metas también, hablando de metas a nivel global, cuáles son tus metas en esa área. Claro. Ya lo hago muy amateur y es algo que hago con mi hijo, es lo que hacemos los dos, ¿no? Él escala mucho mejor que yo ya. Yo empecé escalando muy joven y ha sido algo intermitente que he ido dejando, agarrando, dejando. A partir de que a mi hijo le empezó a gustar, pues ya es algo que volví a retomar con él, ¿no? Es escalada en roca y es una disciplina que se llama boulder, que es escalada de distancias cortas, pero con problemas de escalada muy difíciles, ¿no? Entonces nunca tienes arnés, siempre tienes colchonetas y es algo que hacemos y nos encanta. Y realmente metas, pues es hacerlo, es algo que pues, es mi tiempo con mi hijo, ¿no? Nos vamos de viaje a hacerlo también, lo hacemos aquí en México y lo hacemos donde podemos, ¿no? Entonces es algo nos gusta mucho el bosque, a mi hijo y a mí, entonces eso generalmente está en el bosque. Nos vamos a Mineral del Chico y a otros lugares a hacerlo, ¿no? Justo es lo que te iba a preguntar, si era algo que practicabas al aire libre, outdoors, en escenarios, digamos, reales, sí. O si es algo que se practica en un gimnasio donde a lo mejor tratan de recrear esas condiciones sí. naturales. Aquí en México lo hacemos en un gimnasio, ¿no? Okay. Mi hijo inclusive ya compite en la Federación de Escalada, ¿no? Pero en el bosque son formaciones naturales, ¿no? Okay. Que ya están identificadas. Y ahí ponen las colchonetas. Exacto. Ya. Sí. Oye, ¿y hay alguna competencia así que sea como padre e hijo donde los dos puedan competir o no? No, y yo creo que por mi nivel, yo creo que no podría participar en alguna de las que participa mi hijo, ¿no? Ya. Pero no hay. Oye, qué padre actividad. ¿Te has lesionado? ¿Es peligrosa? ¿No es peligrosa? No, sí, hay lesiones como todo, ¿no? Es menos peligrosa que la escalada de ruta, que son las formaciones y las paredes ya de varios metros para arriba. Que es donde sí tienen que ir con cuerdas arnés, y seguros. Exactamente, ¿no? Es menos peligrosa. Uh-huh. Siempre hay un riesgo mínimo, ¿no? Pero pues, es bastante amigable. No usas casco, no, y las lesiones son muy, muy comunes de como cualquier deporte. Algún esguincillo, algún raspón, pero nada muy, muy grave. Ya, fíjate que he estado yo recientemente viendo algunos videos como que se le está dando más difusión al deporte y hay unas competencias bien interesantes que no sé si es específicamente lo que ustedes hacen, pero donde pues básicamente es cronometran de velocidad, ¿no? Sí. Y es impresionante lo rápido que suben. Es que se le dio difusión a raíz de las Olimpiadas y es deporte olímpico. Ya. Entonces son tres disciplinas las que son deporte olímpico. El boulder, el que te digo, la de ruta, la de pared y la de velocidad, que es la que ves. Entonces, la de velocidad es muy interesante porque la ruta siempre es la misma, ¿no? Pero literal depende de la velocidad del escalador. Ya, ¿no? ya. Y por ejemplo, en la disciplina que ustedes practican, no importa tanto el tiempo, sino terminar el circuito. Exacto, es puntuación, digamos. Ya. La pared o el boulder se divide en zonas. Cada zona tiene ciertos puntos. Entonces, dependiendo a la zona que llegues, vas acumulando puntos. Ya, ¿no? Ya, muy bien. Oye, pues muchas gracias por compartir esto con la audiencia. Me encantaría seguir platicando, pero tenemos algunos temas todavía que resolver en materia de suficiencia energética. Entonces, si quieres, vamos a ir a una nueva pausa y volvemos pronto. Va. Abordando Derecho. Gracias, pues aquí estamos de vuelta con Miguel Ángel Mateo y estamos platicando el día de hoy sobre temas diversos en materia energética, específicamente el tema de suficiencia energética en nuestro país, en México. Y bueno, Miguel, para continuar con la charla, platicamos hace unos momentos sobre los retos que hay en la implementación de energías limpias, ¿no? Suena muy bonito hacerlo, pero ya ejecutarlo tiene sus complicaciones y como bien lo comentabas, pues el realizar ciertas actividades necesarias para la producción de celdas solares, para la instalación y fabricación de molinos de viento, etcétera, pues impacta a otra parte, ¿no? O sea, al final del día, pues como dice el dicho, si mueves la cobijita para un lado, se descobija otra parte. Entonces, creo que esta aproximación que nos das es bien interesante. Sin embargo, creo que no nos equivocamos al afirmar
que sí es importante dejar atrás las energías fósiles, ¿no? Creo que al final del día el beneficio es mayor a mantenerlas, pero quisiera escuchar de tu voz por qué es importante dejarlas atrás. Claro. Y sí, yo también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que eventualmente es muy importante transicionar a una economía verde, ¿no? Una economía circular. Entonces, ¿por qué es importante? Porque evidentemente la huella de carbono y el CO2 que emiten todas las fuentes de generación de energía fósiles es muy alto, ¿no? Y es algo que perjudica a la gente, al ecosistema, a todos. Entonces, eventualmente, creo que sí, hacia allá debemos de transitar. Ahora, efectivamente, todo lo que se hace para transicionar, como tú dices, son trade-offs, ¿no? Entonces, vas a hacer minería de alta intensidad para poder tener más minerales, ¿no? Pero eventualmente con los avances tecnológicos, todas esas cuestiones invasivas seguramente se van a ir mejorando, como son los procesos tecnológicos. Para eso están. Se va a desarrollar economías de escala, se van a desarrollar tecnologías que permitan el almacenamiento de energía eléctrica. Todo esto va a ser con el tiempo y todo eso va a permitir transicionar de manera más fácil, de manera menos invasiva y de mejor manera para todos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Simplemente por la salud, por el medio ambiente, ¿no? Y creo que eventualmente la tecnología nos va a permitir hacerlo de manera menos invasiva. También hay muchas cosas que se pueden hacer. Electromovilidad, redes locales de generación de energía. Temas de ese tipo pueden ayudar mucho a hacer una transición mucho más efectiva, ¿no? Y menos impactante para la economía, para la gente, etcétera. Claro. Sí, y de ahí la relevancia de, por ejemplo, a nivel nacional, tener una política energética, pues de entrada integral, ¿verdad? Donde participen diversos sectores y actores, porque no solamente es quien genera o quien comercializa la energía, sino todos estos otros sectores que de alguna manera intervienen en lo que es la generación de energías, particularmente de energías limpias. Entonces, creo que esta integridad que debería de tener la política energética en el país, pero además de la mano con tecnología, ¿no? O sea, hacia dónde vamos, porque creo que también ahí se abren nichos de oportunidad para nuevas inversiones, para desarrollos, y donde algunos países, a lo mejor no tan industrializados, pueden competir, ¿no? Con tecnología. O sea, por ejemplo, India tiene una capacidad de desarrollo tecnológico impresionante que permite a estos países pues competir con a lo mejor potencias económicas en ciertos sectores, ¿no? Claro. Y ¿sabes qué? Hablando de suficiencia energética, transicionar a energía renovable es una de las maneras en que la autosuficiencia se puede lograr y en que la seguridad energética puede realmente llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no importas energía eólica, tú no importas energía solar, ¿no? Todo eso lo tienes aquí en México, que tiene recursos envidiables, ¿no? Entonces, es una de las herramientas muy grandes que tiene México para precisamente incrementar su seguridad energética y reducir la dependencia de otros países, ¿no? Sí, claro, porque volviendo al 2021, cuando se dio este apagón o el megapagón, pues originado precisamente por la falta de suministro de gas, ¿no? Y como ya nos explicaste, esto debido a que la planeación de México fue, bueno, importemos gas, que desde el punto de vista económico hace todo el sentido, es el gas más barato del mundo. ¿Para qué nos ponemos a acabarnos nuestros yacimientos, etcétera? Y aparte, como dices tú, a precios, o sea, el precio del gas, pues a lo mejor no era atractivo para hacer inversiones, etcétera. Pero al final del día tienes esa dependencia, ¿no? Claro. Y como dices tú, toda esta transición ayuda a generar sectores, zonas donde se asegure el abasto, ¿no? Exactamente. Y fíjate, platicando justamente sobre el abasto, nos explicaste tú que el tema, al menos en México, no es tanto de generación, y aquí quiero de generación, sino más bien de distribución, ¿no? De cómo hacer llegar la energía que se produce a todas las casas, a todas las fábricas, a todas las oficinas. Entonces, pues por ahí creo yo que hay un gran reto para nuestro país. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que se pudiera hacer para mejorar justo ese tema? Claro.
Efectivamente, lo que se debe realizar es un diagnóstico del sistema eléctrico nacional y implementar una política de desarrollo y modernización de la red nacional de transmisión, analizar dónde hay puntos de congestión, dónde están estos cuellos de botella y determinar cuál es la mejor obra de infraestructura que se debe hacer. Ahora, la propia ley de la industria eléctrica permite al Estado trabajar con particulares, entrar en estructuras tipo asociaciones público-privadas, en donde el particular puede asumir el riesgo financiero, ¿no? Puede financiar estas obras, puede operar estas obras y simplemente estas obras o estos recursos y esta inversión se repaga con la propia tarifa de transmisión, ¿no? Entonces, la ley lo permite. Creo que de alguna u otra forma le permitiría al Estado descargar parte de su responsabilidad, o no de su responsabilidad, de su carga financiera en este tipo de estructuras que precisamente están diseñadas para eso, ¿no? Entonces creo que debería de reanalizarse este tipo de proyectos que existían en el pasado para identificar si deben de crearse otra vez o si hay puntos adicionales en México donde podría haber estructuras que permiten esta colaboración del sector privado con el sector público. Sí, porque lo que dices es bien interesante. Hasta donde yo entiendo, al menos hoy en día, la transmisión sí es una actividad exclusiva del Estado. Exactamente, ¿correcto? Es una actividad estratégica, de hecho, constitucionalmente, ¿no? Pero permite la colaboración mediante este tipo de asociaciones. Así es. Donde esta infraestructura seguiría siendo del Estado, 100%. Aunque sea construida por particulares. En realidad los particulares lo construirían a favor del Estado. Tendrían obviamente ellos una participación, pero eventualmente todo esto serviría para mejorar la red y traería beneficio para todos, ¿no? Exactamente. Sin la carga que supone para el Estado el hacer estas grandes inversiones que se requieren, ¿no? Entiendo que el déficit en infraestructura es importante. Es alto, exactamente. Muy bien, Miguel. Oye, y para finalizar y un poquito englobar la charla que hemos tenido contigo el día de hoy, pues nuevamente volviendo al punto estrictamente legal, tú y yo sabemos que en nuestro país la Suprema Corte de Justicia ha conceptualizado el acceso a la electricidad o a la energía eléctrica como un derecho fundamental de los mexicanos, ¿no? Y a partir de esa conceptualización, a partir de que se reconoce ese derecho en México, pues tanto las autoridades como los particulares estamos obligados, de hecho, a participar y a ser proactivos en no solo la generación, sino la transmisión. Al final del día, se trata de que todos los mexicanos tengan acceso a la energía eléctrica, ¿no? Que no es la realidad actual y que creo que es importante. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál es el impacto, el beneficio de que la Corte en México haya reconocido como derecho fundamental de los mexicanos el acceso? Claro. Y la Corte hace un análisis interesante porque lo que dice la Corte es, se necesita energía eléctrica para todo, ¿no? Y se necesita esa energía eléctrica para garantizar otros derechos humanos fundamentales, ¿no? Entonces dice, si el derecho a la salud es un derecho fundamental, se necesita energía eléctrica para que el Estado pueda garantizar ese derecho humano, ¿no? Entonces, de ahí viene ese razonamiento de la Corte donde dice el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano, ¿no? Claro. No necesariamente reconocido en la Constitución, en el texto, pero sí puede ser convencional, porque si hay tratados internacionales o acuerdos donde de alguna u otra forma se reconoce este acceso a la energía eléctrica como un derecho. Sí, ¿no? como la puerta de entrada a otros derechos. Y es lo que le permite al Estado poder, precisamente bajo el artículo 1 constitucional, pues ofrecer y garantizar y vigilar que todos estos derechos humanos puedan ser y deban de ser accesibles para todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de transmisión, el derecho humano al acceso a energía eléctrica se hace interesante. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, un parque industrial, una fábrica de chips, una fábrica de automotores, de lo que sea, si se instala en un punto de México donde es imposible que se interconecte porque hay congestión, entonces, ¿cómo garantizas ese derecho al acceso a la energía eléctrica? Claro. ¿No? Entonces, es ahí donde se hace interesante pensar en qué manera puede o qué herramienta tiene esta persona, esta empresa que quiere acceder a la energía eléctrica, pero no puede por una restricción física, ¿no? Sí, desde luego. Y
pienso yo, por ejemplo, en las zonas urbanas, donde pues en la periferia se van abriendo nuevas zonas habitacionales y con ello pues se requiere abrir nuevas escuelas, nuevos hospitales, centros de salud y todos funcionan a partir de energía eléctrica, ¿no? Entonces, si no se puede garantizar el abasto de la energía para estos nuevos núcleos de población, pues entonces tampoco a esa población se le da el acceso a la salud, a la educación y a otra serie de derechos básicos, ¿no? Exactamente. Muy bien. Oye, pues Miguel, no sé si quieras agregar algo para nuestra audiencia. De verdad, siempre es bien interesante platicar contigo, pues traes lo último siempre en la materia, la tienes súper dominada. Te felicito de verdad. Y bueno, pues algo que quieras compartir con la audiencia. No, nada, digo, muchas gracias. Me gustó mucho venir y pues encantado para visitarte otra vez. Claro que sí, seguramente te veremos pronto. Y bueno, a toda nuestra audiencia, darles las gracias por acompañarnos en un nuevo episodio y volveremos pronto con un tema de su interés. Gracias. 1, 2, 3. Gracias por acompañarnos en este episodio Abordando Derecho. Los invitamos a suscribirse y seguir nuestro podcast en su plataforma de preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. También nos pueden encontrar en nuestra página web, hoganlovells.com, en Twitter como Hogan Lovells Next y en LinkedIn como Hogan Lovells México. Hasta pronto.